Ujú. Ok. Entonces, pues tú si quieres ponle pausa o lo que tú pienses y pues inicias en el momento en que tú quieras. Y pausa para grabar en dónde es. Ahí arribita, donde dice grabando, Recording. Ah, ya, ahí está pausa. Entonces ahí hay dos. puedo poner, ahí está, me está diciendo recording in progress. Ahí estaba. Seguimos, Adriana, la Yo creo maestra que, Nelly, yo creo que bienvenidas lo las que dos. aquí procede es darle la palabra a la maestra Nelly, porque es quien realmente ha vivido todo esto, ¿no? Y es quien tiene la experiencia. Con mucho gusto al final, después de que la maestra Lili, yo podría decir algo, pero me parece que el escenario es de la maestra Nelly y que debemos de recibirla con un fuerte aplauso virtual. Muy agradecidas de que se haya tomado la molestia de estar acá. Y ella me estaba contando algunas historias fabulosas de cómo conoció a Gilly. Maestra, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo tuve la suerte de que como la familia de mi papá es ¿Sí de se Rotterdam, escucha? ¿Se escucha bien? sí, Ok, estoy, ok. estoy un poco No, ronca, está bien. ¿no? Adelante. Sí, me dicen, por favor. Lo que tuve la suerte de que como la familia de mi papá es de Rotterdam, entonces, pude conocer vivo la obra de Giri, ¿no? Entonces, empezaré por las partes, ¿no? Había un teatro en Ámsterdam que quedaba así en el centro. Y cuando yo llegué a ver a una amiga mía que vivía a una cuadra de distancia, porque además qué suerte, la verdad, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Deja las petacas y todo después desempaca, pero tengo boletos para ir a ver una función donde la hora de Guiriquilla, ¿no? Entonces, pues así fue, dejé todo ahí botado y nos fuimos caminando, ¿no? Y llegamos a tiempo y vi vi las obras, ahora sí que vi, y bueno, y quedé, mi amiga tenía toda la razón del mundo, ¿no? Después no sé a qué horas acabé de desempacar, no importa, pero ese recuerdo de haber llegado y en ese teatro, además era un lugar muy bello, así y rodeado de un jardincito muy hermoso, pero de haber visto esa obra, sobre todo que era tan diferente de todo lo demás. Bueno, yo salí que yo le decía, vamos a darle otra vuelta a esto, porque yo sentía que yo no me podía, o sea, mira, acostar, no, vamos a tomar algo, ¿no? Porque de veras tenía eso. Es que era muy humano, muy humano. Y después tuve la suerte ya de que, sí, ya lo dije, me disculpo, es que como tengo, ¿cuántos tengo? 94, tengo 94, se me olvidan mucho las cosas, ¿no? Entonces, que después me dejaron que me fuera yo en el camión con ellos, este, para donde iban a dar funciones, pues como la es muy pequeña, ¿no? Entonces, que iban a dar funciones y regresaban en la noche, ¿no? Entonces yo me iba en camión, entonces tuve la suerte de ver muchas veces las obras, pues varias veces, ¿no? Y fue realmente muy hermoso, un recuerdo muy padre de, de una gente que tenía tal talento, ¿no? Tal talento. No solo eso, sino que además era una persona tan sencilla, tan humana, tan sencilla. Uno se podía acercar a él. No era cuando uno, bueno, yo después de su obra en Nueva York y todo, lo seguí viendo muchas veces, pero que es uno que era un extraordinario coreógrafo, pero sin embargo, su actitud personal, uno podía llegar a él muy fácilmente. Así es que, aparte de lo estupendo coreógrafo que era,
Era un hermosísimo ser humano. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Así. Y tú, bueno, tú tomabas clases con la compañía, ¿no? No, no. Yo iba a ver las clases. Yo no quise tomar clases. Fui una vez, pero entonces estaba yo, ay, perdón, sí, tomé la primera, tomé la primera clase, pero decidí que no, que mejor yo no iba a hacer la clase, sino yo iba a ver lo que pasaba, o sea, cómo daba él la clase, cómo respondían los alumnos, pues, porque eso se me hacía muy estupendo, ¿no? De conocer el resultado de eso, de lo que él daba, lo que pasaba. ¿No? Y después, pues, no sé cómo, pues yo creo que les caí bien. Digo yo, holandés, yo no hablo, pero inglés y francés, pues sí, sí hablo. Estaba becada en Francia, estuve becada 2 años, ¿no? Pero y desde antes porque me encantaba el francés y inglés, pues porque, digo, hasta que acabé la prepa en Estados Unidos, estuve 4 años, o sea que no tenía problema por ese lado. Pero es que lo que me encantaba de las obras de Gili era que no eran, bueno, claro, también no, es la época, pero eran tan humanos sus personajes, ¿no? Solo lo puedo decir así. Es que, no sé, los adoraba de ver a sus personajes. Se enamoraba uno de ellos. Y por eso es que sus obras las podía uno ver una y otra vez por, pues, por eso. No sé. ¿No? Maestro, ¿qué quieres añadir? No, pues creo que ya todo lo dijo Liliana. No, pero todo lo que tú puedes No. decir es, en tu voz, es la voz de una coreógrafa. Sí, no. Sí, será de una coreógrafa, pero de una coreógrafa que admiró la obra de Giri, digo, es, ¿por qué? Porque aparte de, digamos, la técnica que tenía para decir lo que quería decir, lo que decía era muy hermoso porque era de seres humanos muy generosos. A mí la gente chinche no la soporto, ¿no? Entonces, y la generosidad se demuestra en muchas maneras, simplemente en compartiendo eso, ¿no? Los videos de eso, todo eso, es que fue muy generoso. Yo ya después en Nueva York, cuando él fue con su compañía, ya volví a ver su obra, ya con mayor distancia de la que lo vi la primera vez, pero seguí estando diciendo que qué ser humano tan especial, tan sensitivo, ¿no? Y tan generoso, porque se necesita generosidad para, para darse en esa forma. Eso es todo. Gracias, maestra. No sé si hubiera comentarios, preguntas, es la oportunidad de interactuar directamente con la maestra Nelly, ¿no? Entonces yo quiero propiciar eso un poco más antes de hablar o decir cualquier cosa. Mire, ya te están aplaudiendo, Nelly. Nat Martin, Qué lindo. para que le puedan preguntar o comentar. Hola, Adelante. maestra. Sí, Para empezar, me da muchísimo gusto verla de nuevo. No sé si usted me recuerda, trabajé junto con usted en Esquina Bajan hace unos años en la despedida de Agustina Galici, que le tomé su foto con Raúl. Entonces me da muchísimo gusto verla otra vez. ay, Hace mucho que no la qué veía. tan bella la despedida de ellas fue, no sé, a mí me encantó esa función, fue bellísima. Ujú. Sí, qué cosas, Sí. ver cómo se va uno viendo encontrar, ¿no? Cuando tiene uno Claro, sí, razón. no sabe qué gusto me da volverla a ver y escuchar toda esta historia que usted tiene. Y más que
Más que una pregunta hacia este tema, yo me quería tomar el atrevimiento de preguntar, ¿cuándo volveremos a ver algo suyo aquí en México? Porque de verdad que se extraña de una forma ver su trabajo. ¿Sabe? Creo que a lo mejor, creo que yo no quiero anticipar, va a haber una obra que yo quiero mucho, tal vez por lo que el trabajo que me costó que me dejaran hacerla, que es Esquina Bajan. Esquina Bajan, Claro, eh, sí, este, es, bueno, un día en la Ciudad de México, con pura música popular urbana. Y me acuerdo que yo fui muy bailadora, muy bailadora en horas en las posadas, ¿no? Pues yo estaba ahí unos taconzazos así, porque soy muy pequeña de estatura, ¿no? Y entonces, bailaba y llegaba yo y me quitaba los zapatos porque ya no aguantaba. Pero entonces, toda esa música yo la viví. Y entonces yo quería hacer una obra en la que predominara la música de esa de los 40, los danzones, los pasos dobles, todo eso, ¿no? Y algo que tuviera que ver con, con la Ciudad de México, ¿no? Y pero cada vez que lo presentaba yo en la compañía, me decían, ah, sí, qué interesante, pero ahí quedaban, ¿no? Entonces una vez estaba el maestro, qué vergüenza, el esposo de Alicia Alonso, este, ay, el maestro, ay, Fernando Alonso, maestra. gracias, Fernando. gracias, es una Fernando vergüenza. Alonso. Gracias, el maestro Fernando Alonso. Entonces, ay, voy otra vez, ¿no? Maestro, mire, yo le quería decir que usted cree que no se podría. Bueno, total. Y se volteó y me dijo, Sarlo, así. Újule, no solo yo, sino todos mis amigos los puse a trabajar. Me acuerdo mi padre que me habló por teléfono y dice, oye, estoy en la Lagunilla, pero he tenido aquí unas grabaciones de esa época, ¿no? De todo. No sabes, ¿la compró? Sí, sí, cómpralo. Es que no fue mi trabajo, fue el de muchos de mis queridos compañeros y amigos que me ayudaron, ¿no? A la esquina bajan. Y pues sí, y la hicimos, ¿no? Y lo que me daba risa era que Cuauhtémoc Nájera estaba como bailarín, ¿no? Y entonces, y luego, este, cuando salían a saludar y seguía el público aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo. Y la cara de Cuauhtémoc, yo lo conozco desde que tenía, pues, no sé, desde niño casi. Y y, y la cara de Cuauhtémoc como diciendo, ¿por qué aplauden tanto? Pues, ¿por qué? Pues porque era algo nuestro, ¿no? Algo nuestro sobre nuestra ciudad con nuestra música, ¿no? Y en eso, en los barrios, porque además de todos esos barrios, yo fui una gente que mis papás trabajaban en eso, entonces yo aprendí desde muy joven a andar sola en la ciudad. Nosotros vivíamos, por ejemplo, en la colonia industrial, y yo tenía que irme de la colonia industrial hasta Las Lomas a tomar clases con Estrella Morales, la hermana de Angélica Morales, que fue con la que... y- pues, entonces, pues todo eso, pues lo vertí allí, ¿no? Y pues resultó que, que funcionó. Ujú. Y lo de los camiones y todo, pues fue muy curioso. Cuando fuimos al festival en Biarritz, que llevamos las obras, invitaron a la compañía, y entonces la compañía quiso llevar Esquina Baja. Y la verdad, madre mía, no pude ensayar, porque como llevábamos una obra de Balanchine para abrir y todo, pues yo no pude pasar, porque pasaron los otros y yo allí sentada después de la barra esa, esperando a ver a qué horas me tocaba, pues no,
no me tocó. Y entonces llegué al camerino y así como llegaron después los varones, ¿no? Y me dijeron, maestra, ya sabemos que usted está gemela porque no lo pudimos pasar, pero nosotros le prometemos a usted que vamos a poner el 100% para que Esquina pase bien. Y se portaron, hijo. No, yo todavía me acuerdo, me da ganas de llorar. No, yo estaba sentada después del pasillo de eso, ahí arriba para ver todo con mi cuadernito, ¿no? Apuntando todo. No lo podía yo creer, ¿no? Y después ya, como me tardé porque soy chiquita de estatura y uso tacón bastante alto, ¿no? Entonces, cuando puedo me quito los zapatos. Entonces, durante la función, pues para variar, me quité los zapatos y luego resulta que se me fue uno lejos, entonces no encontraba yo el zapato. Total, bueno, ya me lo puse. Y cuando crucé el foro, me subí por uno que no tenía yo que dar la vuelta, sino me subí y me encontré con uno de los de Tramoya, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que yo estuve becada en Francia, ¿no? Entonces francés, no tengo problema con el francés, tampoco con el inglés porque allá acabé la prepa, ¿no? Entonces, pero que cruzo y me dice, mais qué joie de vivre, el señor, el barrendero que estaba levantando todo lo que se había caído, todo esto, estaba fascinado. Esas son las cosas que lo dejan a uno, de veras, con una sensación tan hermosa de que aquello que a uno le gustaba, el que lo hizo, porque esta Ciudad de México es mi ciudad. Digo, no, ya sé que es de todos, perdón, pero digo, la conocí, anduve por arriba y para abajo en camión, ¿no? Un día eso sí terminé en la terminal porque me quedé dormida, creo que ya se los dije, en la manga del señor, cuando hago así y ya en la terminal, bueno, no, mi pobre madre que me esperaba ahí en Nieto para irnos a la casa, porque yo venía de las Lomas, bueno, ya estaba desesperada pensando que me había pasado. Pues sí, me pasó algo, me quedé dormida, ¿no? Bueno, ya no me volvió a pasar eso, ¿no? Pero así es, ¿no? Así, eso es todo. Pues esta maravillosa experiencia que significa hablar con los artistas directamente, ¿no? Y una vida dedicada a la danza que es insustituible y que hemos tratado en este seminario de darle un poco de perspectiva al asunto con el propósito de que la danza viva en nosotros y no solamente sea algo que hacemos. Yo les preparé hoy un pequeño texto que voy a presentar, si me permiten. Ya se me cerró el texto porque estaba yo en otra cosa. Estaba absorta oyendo a la maestra encantada de la vida, pero ahorita lo encuentro en mi texto. Que es un poco de contexto para las personas que llegan por primera vez o que llegan, como la maestra Nelly, de invitadas especiales, ¿no? Y entonces, digamos, yo creo que para cerrar, pues sí viene muy al caso mencionar que durante el primer semestre estuvimos explorando mujeres creadoras que habían sido coreógrafas durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y durante este semestre estuvimos hablando cómo los coreógrafos transformaban su visión o transformaban nuestra visión del cuerpo desde su visión masculina, y estuvimos explorando coreógrafos de la modernidad. Entonces, digamos, eso nos ha dado, ese año, nos ha dado la oportunidad de recapitular esta relación entre historia, género, coreógrafos, coreógrafas y creadores hombres. Entonces, una de las grandes preguntas que yo traje al seminario es, está muy bien, pero ¿con qué metodología lo vamos a hacer? Porque de alguna manera estudiar sobre todo la primera parte era más sencilla porque a las mujeres les dábamos un contexto histórico de los movimientos de mujeres. Pero cuando hablamos de coreógrafos hombres, ¿cómo lo hacíamos en un campo que ha estado dominado por la biografía y la reconstrucción artística de la obra del creador?
Ciertamente, siendo esto algo que respetábamos mucho, porque este seminario en ningún momento quiso sobreponer un lenguaje académico, academicista, al trabajo del artista. Entonces, la manera más natural parecía ser hablar del momento histórico que vivieron estos coreógrafos, y creo que hoy lo hizo magistralmente Liliana cuando explicó esto, y Vero al darle un contexto analítico a esta creación artística. En ese sentido, digamos, esto nos llevó a reflexionar que la baletonomía, o sea, la fascinación por este arte, ha sido muy relevante, pues muchas veces es la única forma de recuperar fotografías, de recuperar obra, pero al mismo tiempo debíamos de evitar idealizar a los artistas porque los volvíamos entonces sujetos a históricos. Quiere decir que íbamos a hablar de ellos como sin entender su tiempo. Y si le queríamos dar un carácter humano al trabajo de esos artistas, era indispensable hablar desde los estudios como una oportunidad no solo de entender al coreógrafo y su obra, sino entenderlo en su momento por las contribuciones que tenía. Y entonces ha sido solamente hasta finales del siglo XX donde los estudios de la danza se van tejiendo mucho más con el estudio de la coreografía, que se empezó a hablar de un concepto que a mí me fascina, que es coreografiar la historia. Es decir, ya no solamente vamos a entender cómo la historia influye en los coreógrafos, sino, y el ejemplo que da la maestra Nelly es fantástico, sino cómo la obra coreográfica te va a coreografiar la historia, te va a representar lo que esos sujetos vivían. Si nosotros vemos hoy día Esquina Bajan, nos vamos a encontrar con un México que ya no está aquí, pero que recordamos, o que vamos a ver en fotografías, o que vamos a poder pensar a él. Entonces ya el coreógrafo no solo está influido por su tiempo, sino está influyendo a su tiempo coreografando esa historia, ¿no? Entonces, más recientemente, digamos, incluso esto lo vimos un poco en el seminario, pudimos hablar de las aportaciones de las teorías feministas al hablar del cuerpo. Entonces ya el cuerpo, al ser en la teoría feminista un cuerpo sexuado, un cuerpo que ha sido muy manejado históricamente, como vimos en el siglo XIX, idealizado ese cuerpo, es muy interesante ver cómo las coreógrafas y los coreógrafos lo van a representar y va a haber una apropiación de las propias mujeres en escena de su cuerpo. Entonces aquí yo cito a esta historiadora y coreógrafa Sally Vance, que nos va a hablar del cuerpo femenino como una construcción escénica, como una construcción escénica que ya no solo se va a referir al tiempo histórico, sino a la manera como la coreografía y la danza van a crear identidades de género. Y aquí ya hablamos abiertamente del tema de la representación y ligada más recientemente a la categoría de la performatividad, que viene a renovar mucho los estudios de género y también la manera de acercarnos a la danza, es decir, una mayor conciencia de que no somos solamente sujetos naturales que existimos, sino somos representaciones de nosotros mismos y elecciones de esa representación. Entonces, esto nos da una posibilidad de teorizar sobre la estética del cuerpo, viendo cómo es esta mirada masculina y cómo es esta mirada femenina, y haciendo evidente que ni sujetos masculinos ni femeninos estamos fuera de la historia, ¿no? Pero que estamos pudiendo vislumbrar cómo es nuestra mirada y entonces creando la poética de la danza desde el género como una mirada que está literalmente haciendo una representación de los sujetos. Entonces, bueno, muchas cosas más que decir, pero hemos podido abordar, por ejemplo, el lugar subordinado que tiene la danza, por eso también dedicamos todo el año a la danza, porque los enfoques logocentristas le han dado primacía, pues que a la pintura, que a la escritura, y mucho menos al cuerpo, al hablar desde el cuerpo, ¿no? Pero ya al hablar desde el cuerpo nos lanza, como se habló mucho en esta sesión, a la ontología del presente, ¿no? Es decir, cómo es ese arte que está hablando de que el gesto está influyendo en la cultura falocrática, por supuesto, la cultura, la conciencia del efímero, y hablar y teorizar sobre lo no hablado, sobre la codificación del gesto. Y ahí ya pudimos entonces tener un carácter más histórico de la interacción entre las convenciones y las estructuras de la representación de las identidades de género. Cada día es más evidente, lo vimos en la sesión pasada con Béjart, lo vemos hoy un poco, que hay un cuerpo que no solamente va a ser europeo o de culturas del norte, sino un cuerpo que es africano, un cuerpo que es latino, un cuerpo que tiene
otra expresividad y en el cual se van a manifestar distintas manifestaciones culturales, la manifestación pop de la danza, la incorporación de lo visual, la transformación de la representación de la danza por su transmisión en redes sociales, ¿no? Entonces, así es como estamos en un momento actual donde cada vez es más evidente que el elemento queer, la lectura queer, nos está permitiendo críticamente ver aquello, cómo nos afectivamos, cómo nos politizamos y cómo esto se transforma en una experiencia estética. De este modo, podríamos decir que ya hay más y más posibilidades de hacer conexiones. No creo que sea el momento de que haga yo ejemplos, pero sí de que recapitule diciendo esto, ¿no? Ya en el momento actual, pues ya incluso hay una fricción entre la teoría histórica y los estudios dancísticos, lo cual es muy bueno, porque estamos viendo que tanto la historia influye en la danza, como que la danza influye en la historia, desde su lenguaje que es poético, pero que también es efímero y que está moviéndose en distintas direcciones. Y bueno, fue así como cerramos hablando de Giri Kilian, que va a jugar con las posibilidades de mujeres cargando hombres, de revertir el género en escena, de ponerles faldas a los hombres, de jugar con el desnudo, de hacer un intercambio de roles tradicionales. De tal modo que estamos abriendo esta posibilidad de haber hablado y de seguir hablando de todo esto. Yo estoy muy contenta que está mi amiga Norma Patiño aquí. Ella es una gran fotógrafa que me dio mucho gusto que nos acompañáramos. Estuviera José Luis Rodríguez, un académico de la UNAM, así como, por supuesto, el resto de la audiencia, algunos que conozco y que no conozco. Ha sido un año magnífico. Todavía tenemos un tiempo para intercambio. Esto cierra a las 2 de la tarde, así que todos los comentarios y preguntas que hagan serán muy bienvenidos. Gracias. Nuestra invitada estrella ahí. No todas. Gracias, Adriana. Abrimos la participación del público. Sería maravilloso que, sobre todo, la maestra se llevara mucho de ustedes y viceversa. Ella, aunque no lo diga, no lo reconozca, pero nos ha alimentado durante décadas en este hermoso país, un país lleno de imaginación, lleno de honestidad y sinceridad en muchos sentidos, sin problema alguno, con todos los problemas del mundo, por supuesto, en temas estructurales. Sin embargo, yo sí algo aprecio de este hermoso país es que la imaginación no se termina y que la maestra es un enorme, enorme ejemplo de lo que es ser mexicana, pensar su México, pensar la sensibilidad de los mexicanos, trabajar con cantidad de generaciones y todas tocadas muy profundamente por su inteligencia y su sensibilidad. Entonces, abrimos la parte en donde ustedes le pueden preguntar, podemos dialogar y estamos a sus órdenes. Rosario. Bueno. Hola, ¿qué tal? Pues nada más para agradecerles, felicitarles. Y por otro lado, expresarle mi admiración y esta emoción que siento de tener aquí a la maestra Nali Jape. Y preguntarle, maestra, ¿quiénes han sido sus influencias? ¿De quién usted aprendió más en toda su carrera, en toda esta parte de crear? Ay, con muchísimo gusto, pero le puedo pedir a usted un favor. Mire, mi apellido es holandés y se pronuncia Jape, porque si ¿Jape? no, sí, es Ah. H-A-P-E, es Jape, porque si Oh. no, Happy, me siento así brincando la Feliz. vida. Entonces, mejor así, nada más. Japey, maestra Japey. Ujú, sí, sí. ¿Y qué iba yo a decir? Ah, no, pues, ¿mande? Tus influencias. Ah, no, mis influencias. Bueno, mire usted, lo que pasa es que a mí desde niña, mi abuelita era amante del teatro, ¿sí? Y me llevaba a las tandas, ¿no? Yo, por ejemplo,
Yo recuerdo desde muy niña, a mí me decían teatro y yo veía serpentinas caer, porque cuando íbamos a fin de año o el 15 de septiembre, siempre había globos y cosas que caían. Estoy hablando de los teatros de revista. ¿M? Ujú. Entonces, sí, en fábricas, en esto, de todos esos que íbamos, entonces, porque mi tío Pepe, el hermano de mi mamá, trabajaba en los teatros, con los boletos y todo eso, entonces siempre me tocaba. Y por eso fue que yo crecí cerca, y tal vez por eso hice esquina baja, ¿no? Si no lo hubiera hecho. Ya después, pues en el kinder, pues bailaba yo, siempre salía yo adelante, porque siempre era yo la más chiquita, ¿no? Y le dijeron a mi abuelita que me gustaban mucho los bailes que ponía, que porque no me llevaban con una maestra que era de por ahí, de la colonia, y sí, mi abuelita me llevó, y pues era una señora que realmente pues no tenía técnica, y eso, ¿no? Ponía los bailes, nada más, Ajá, ujú. pero me inició en eso, y ya después nos fuimos a Estados Unidos, y tuve la suerte ¿cómo se llama? Que en el colegio había una maestra que preguntó que quién bailaba, y yo levanté la mano, y entonces yo sabía bailar el jarabe tapatío, y entonces bailé el jarabe tapatío, tuve mucho éxito, y entonces resulta que después en el consulado de México en Chicago, y que era donde vivíamos, bueno, vivíamos en Buchanan, 50 millas al norte de Chicago, con un clima extremoso. Ay, mi madre, que no se me va a olvidar, pero recuerdo muy bonitos recuerdos, porque aprendí a dedicarme, ¿no? Me acuerdo cuando este, me, había una niña que yo era chiquita, finita, ¿no? Pues en primero, y no sé, le caía yo mal, y cada vez que me veía, me pegaba. Entonces yo llegaba llorando a la casa, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues es que me pegó. Entonces un día me dijo, creo que como a la tercera vez mi mamá me dijo, mira, ¿y tú qué hiciste? Pues nada. Bueno, la próxima vez que vengas tú y me digas que, que tú no le hiciste nada, ¿eh? Te Yo voy sí a dar. te voy a dar, ¿no? Y mi abuelita, qué barbaridad, qué educación le estás dando a esta niña. Y decía, mamá, tiene que aprender a defenderse, mamá, tiene que aprender a defenderse. Sin embargo, ya después no tuve por qué, porque la danza, el jarabe tapatío y la rumba, ay, cómo debo haber sido chiquita, sí, yo bailando la rumba con un traje, eso sí me acuerdo que Hermosa. Orlanes color de rosa, ¿no? Y ya cuando regresamos a México, pues ya fue cuando me metieron, cuando estaban las Campo Bello en Bellas Artes. Ujú, Cuando ujú. estaba Bellas Artes, la escuela estaba en Bellas Artes. Lo único era que siempre estaba descompuesto el elevador, y teníamos que subir por las escaleras, y yo era chiquita y muy flaquita, ¿no? Sí. Pero allá hasta allá arriba nos tocaba de ver, pero desde allí veía yo la Alameda, pero yo fui feliz, ¿no? Es eso, pero creo que los padres que lo apoyen a uno para lograr lo que uno quiere, después sí, yo quería, porque me gustaba leer, mi abuelo leía y escribía, entonces, Mm. entonces me acuerdo una vez leí sobre Madame Nijinsky, la hermana Mm. de Nijinsky, y Ujú. entonces me metió en la cabeza que yo quería ir a estudiar con Madame Nijinsky. Y Ay, qué va. sí, pues Muy sí, tenaz. pues sí, tenía yo 15 años. Y bueno, antes estuve en el colegio americano, y llevando todos estos, no tenía yo problema con el idioma realmente Ujú. en casa. Entonces me fui, y sí, allá acabé la prepa, la terminé allá, y hasta eso con un muy buen promedio y todo. Es que Ah, me gustaba estudiar. Ese creo que ha sido, una es, de las. sí, maravilloso. Y leer.
porque en mi casa cuando veo aquí libros, pues es eso, mi abuelo leía, mi mamá leía, todo el mundo leía, pues cómo no iba yo a leer, ¿no? Claro, claro. Eso es muy bueno, ¿no? Y viajar, esa era otra cosa, conocer a las otras personas. No, es curioso. Tal vez era porque sí desde que estaba yo digo, bueno, En en la escuela. primero, entré en un país que no era el mío. Entonces, pues, yo creo que Ah, eso me ayudó mucho a perderle el miedo a a las fronteras. y sí, y viajar sí ha sido me encanta viajar porque de lo que leo, de conocer, pues sí, porque yo he tenido la suerte, por ejemplo, en la Unión Soviética he ido 2 veces y es porque la primera vez fue muy bonito, por lo que me enteré, porque teníamos nosotros en la Compañía Nacional de Danza, y que teníamos el asesoramiento cubano. Lo tuvimos bastante Ujú. tiempo y aprendimos mucho de ellos. Yo siempre llevaba a las maestras cubanas, no tenían carro, entonces yo tenía mi carcacho, entonces yo Ahí salía, daba de todo. terminábamos y ellas vivían en las lomas, allí donde estaban, entonces yo las llevaba, ¿no? Y ya, y bueno, ya como llegaban al día siguiente, ya no, pero al aire era así. Entonces resulta que cuando invitaron a la compañía, a al festival, a la Unión Soviética de Danza, las invitaron a las maestras, ¿no? Lo que fueran. Entonces ellas dijeron que querían que yo fuera, que porque yo con ellas, bueno, por lo que había hecho, ¿no? Convivía muy bien. Entonces, pues qué suertuda, porque entonces me fui con ellas al festival, ¿no? De allá. Fue maravilloso, porque nos daban muy buenos lugares. Bueno, yo siempre he tenido un poquito de problema por aquello de la estatura, ¿no? Pero fue maravilloso eso, de todo lo que aprendí, porque estuvimos en Moscú, en Leningrado, y en Kazán, que es la región tártara. Ah, qué Ah, interesante esta región, de veras, qué padre, ¿no? Y a mí, bueno, también sí confieso, sí, mi debilidad han sido los viajes. Ahora ya no puedo viajar tanto por la edad que tengo, ¿no? Ya mm, 94, 94. Sí, sí. entonces es más difícil, ¿no? El 2 de julio es su cumpleaños, ¿verdad? Y soy cáncer, sí. Ah, ujú. Soy cáncer, sí, sí, por eso, desde eso sí. Luego una vez fue muy curioso porque donde yo duermo, no es algo que da para la calle, ¿no? Ujú. Es una habitación de dentro. Y un día estaba yo así, y de repente empecé a oír, ay Dios, qué música, ¿no? Y entonces, total, pues me asomé a la ventana. Nada, pues aquí, que eran los de la Compañía Nacional que se habían puesto de acuerdo y me habían Ay, llevado qué bonito. mariachis. No, hombre, allí, bueno, no, ese día sí hasta lloré. ¿Cómo no iba Sí. a llorar? Digo, de verlos nada más, digo, de todos si fueron llegando y luego de los maestros, ay, no, sí, sí, ahora simplemente, cuando fue mi cumpleaños, el 2 de julio, vinieron unas de las alumnas que tuve en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Vino hasta con su esposo, se quedaron a comer. También vino Raúl Fernández y su esposa de la Compañía Nacional. Pues él desde que llegó estaba chavito, me acuerdo. Ay, mi Diciendo, es que a mí además me gusta mucho trabajar con jóvenes y inculcarles ese amor, porque fácil no es ser bailarín, no, y clásico del que sea, de la que sea, no es fácil. Pero eso es muy padre. Es igual como cuando Amalia Hernández me habló y me dijo, no tenía yo trabajo, por cierto. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Ay, Amalia, yo qué sé, yo no sé nada de folclore. No, pero sí sabes Pero enseñar. se baila. Bueno, sí sé, pero
hace nada, por eso no te preocupes. Yo te doy poco a poco, pero además me conocía que uno de mis lados flacos son los viajes. Me encanta conocer los países. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, pero me encantan las diferencias, lo que encuentran y poderme comunicar con otras gentes que son diferentes. Pues no sé, a mí me gusta poder lograr ese intercambio. No sé. Entonces, cuando me dijo, y vas a viajar mucho, pues ahí caí, caí luego, lo digo, y la Claro. primera gira que me eché fue de 4 meses por Ajá. Estados Unidos y Canadá, nada más, así. Ok. Uy, pero aprendí muchísimo con ella, y yo es una gente a quien yo quise muchísimo y quiero mucho, la verdad. Después me quedé trabajando con Norma, con su hija, con la Ujú. compañía de esas, en funciones así, pero pero sí, creo que fui muy afortunada en haberle atinado, porque fácil no ha sido, pero cuando uno ama lo que está haciendo, no importa. No sé. No importa que no sea, ¿no? Y no es porque sea uno ni ay, así, abnegada y es, no, es porque es una pasión y a uno le gusta el resultado de eso. Entonces, ¿cuál? ¿No? Nada. Ujú. Pues sí, así fue. Muchas gracias, maestra. Ay, Admiro su sencillez. ¿Mandé? Veo que Liliana quiere hablar, Liliana sí. Mascareñas Yo quiere nada hablar. más quiero compartir una foto que me recordó ahorita esta conversación. Ay, ¿están viendo o no? Ay, Ya vemos. ah, sí. Este es un Ay, en un sí, cumpleaños en plena ay, pandemia. pues Eran los sí, 90, sí, ¿no? eran mis 90, sí es cierto. Y como no Sí, podíamos entrar porque decidimos entre varios hacer algo en exterior, o sea, ahí en la sí. entrada. Pero En la los entrada de mi casa, ahí está. Sí, ay, está la pequeña, tan lindas todas, ¿no? Ay, qué lindas, Y qué son tus bonitas. compañeras de la danza, no, bueno, sí, pues aquí está Eva, Sí, Eva de que Kaiser. sí, está en medio con el sombrero color vino, es María Andrea, que fue alumna sí, de la maestra sí, Eli, y la de Niñita de Amarillo es la hija de María Andrea. sí, Aquí con el sombrero azul atrás es Eugenia Gutiérrez Ortiz Mena, que su mamá creo que fue sí, no, y es sí, la dueña de la casa donde hacemos sí, las obras de Nijinsky, y aquí con el tocado como de pavo real y vestido azul, es mi hija. sí, Ay, qué sí. linda. Ay, no, sí fue Y la ese de día. rosa pálido, Ah, esa no la conozco. Bueno, esa creo que soy yo. Sí, nos Sí. pero yo creo que este segmento ha sido bien importante porque la danza es un arte vivo, ¿no? Entonces, de repente verlo así, porque a veces lo sí, estudiamos, pero se nos olvida que es algo que está pasando mientras estamos vivos. sí. Sí, no, la verdad que yo estoy agradecida con la vida por haberle atinado a la profesión y porque además sí, me gusta mucho trabajar con los jóvenes y con los niños. Yo no sé ni cómo aguantaba, salía yo de la Compañía Nacional, eso sí, dejaba hecha la tablilla porque me tocaba dejar la tablilla del día siguiente, dejaba yo todo, y cogía mi carro, me venía volada, comía, porque empezaba a dar clase a las 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8, pues sí, no, nada más eran 3 horas, después era nada más cerca de los exámenes de la Royal, porque estaba yo afiliada a la Royal, entonces cuando venían cerca de los exámenes, pues sí, daba 4 horas. Y cuando tenía yo función en Bellas Artes, sí, tenía yo, ay, Susana Benavides, era cuando vivía por aquí y por acá cerca, y entonces, y le decía yo, ay, no te apures, yo voy y te doy la última, y me suplía, y entonces yo dejaba mi ropa lista, cogía mi carro y me iba a Bellas Artes para las funciones, sí, porque, pero cuando le gusta a uno, pues, no importa. Luego ya estaba yo pues ya en la noche, ya a merendar bien y eso, ¿no?
Creo que Nat tiene una pregunta, un comentario, no sé. No, pues sí. Hola, sí, es que la verdad me quedé con una duda sobre un tema que comentaste, Liliana. Dije, ay, tengo que aprovechar para preguntar, ¿qué fue lo que sucedió con NDT3? Porque sé que hubo ahora un cambio muy fuerte en la dirección y que ahorita están migrando muchísimos artistas. O sea, NDT ahorita está en un momento muy extraño, pero no he visto nada de NDT3 y sí me Pero acuerdo en no, algún momento haber visto de ellos. sí, pues NDT3 desapareció casi cuando Giri se salió o sea, decidió dejar este puesto de coreógrafo residente. Era un proyecto de él, básicamente. Y bueno, pues yo creo que lo que sucede son muchos, es como egos, ¿no? No guardar nada del anterior o ideas así. Pero prácticamente NDT3 ya no existe porque Kilian ya no está en NDT. Era o sea, y Sabine tampoco, ¿no? O sea, una vez que se fueron y eran los motores de eso. Y sí, ahorita como yo me he dado cuenta, digo, no sé, como que aquí en México no lo percibo, pero me he dado cuenta que hay países europeos como Alemania, como Holanda, en donde estos cambios de dirección y de directriz traen unas crisis, todo el mundo se sale, o sea, todo el mundo abandona el barco antes de probar siquiera cómo va a funcionar, ¿no? Y ahorita es muy particular lo que está sucediendo. Hay una gran desbandada de bailarines de varias compañías que se quieren ir al ballet de Zúrich porque lo va a dirigir Alessandra Ferri. Y Alessandra Ferri quiso como fortalecer el ballet de Zúrich que venía de una crisis terrible por Martin Schlaffer, el director o sea, que está por salir, que lo llevó a la ruina. Y entonces Alessandra Ferri abrió una gran convocatoria de audiciones para integrarse al Ballet de Zúrich y medio mundo de las compañías europeas no muy grandes se quieren ir a Zúrich. Eso está pasando en Hamburgo, está pasando en Holanda, está pasando en Stuttgart, está pasando por todos lados. Entonces, pues como que NDT estaba en un periodo como de cambio y siento yo que eso tiene que ver porque también en el Ballet de Hamburgo ha habido o sea, como esta necesidad de irse a la nueva compañía, pues, ¿no? Eso creo que... Norma quería Oye, hablar. pero ¿qué no? Ah, ¿verdad? Si No, quieres no, hablar, Norma. Yo ah, nada más tenía una duda. ¿De qué no en Zurich está una mujer de directora? Es Alessandra Ferri, sí, justo, Sí, pero ella está integrándose todavía, o sea, está por empezar en septiembre oficialmente ujú. su mandato, aunque bueno, Ay, wow. ya está trabajando ahí porque pues un poco que Martin Schlaffer pues ya no puede estar ahí. Sí, es que yo había visto que estaba una mujer, Catherine, no sé qué, Ah, sí, ay, no, en Zurich, en Ballet no, Zurich. perdón, es Viena, perdón, sí, en Zurich está Kathy Marston, Ah, este es la ópera de Viena, en donde va la ferry y se con está yendo. razón yo dije, no manches. Perdón. Yo todo el tiempo pensé que había otra directora. Estén bien. Bueno, Bueno, Kathy esa era Marston, mi duda, gracias. de hecho, cuando entró Kathy Marston a Zurich, se le fue la mitad de la compañía. Tuvo que audicionar para rellenar una cantidad de puestos vacantes de bailarines que se fueron. O sea, por eso me he dado cuenta que es una tendencia muy europea como a me voy. A Kilian le pasó eso, se le fue medio compañía cuando él tomó la dirección de NDT. A John Neumayer le pasó eso hace 50 años que llegó a dirigir el ballet de Hamburgo que estaba en la ruina, se le fue media compañía. O sea, no entiendo, es una cosa como muy cultural de ahí. Y sí, a la Kathy Marston en Zurich se le fue medio mundo. Y en Viena, ahorita que va a llegar Alessandra Ferri, pues está provocando también un poco esa ola de todo el mundo quiere ir a trabajar con la Ferri y con Marcelo Gómez, que es el codirector artístico, ¿no? Y pues sí. Y es este proyecto de la gente mayor, o sea, de entre 40 y la muerte, que me encanta, además esa etiqueta, ¿no? Porque pues, es cierto, estamos entre 40 y la muerte, pues no hay otro. Sí, sí, yo también estoy ahí. Me encanta. Pues sí. Y es bonito, ¿no? Que decirlo así como tan naturalmente, porque pues, es una gran verdad. Eh, pues no era muy rentable y era algo muy teatral. Y de pronto hizo Kilian algunas cosas como fuera de NDT con los miembros. De hecho, uno de los miembros de NDT3 era el hermano de Matsek, que también ya tiene sus
varios años, ¿no? Pero pues yo creo que resulta tal vez, yo siento que en este momento hay muchos intereses o decisiones administrativas en cuanto a la programación y en cuanto a los proyectos que continúan o no. Y pues supongo que NDT3 no entraba dentro de una programación administrativa o financieramente rentable, ¿no? Ujú. Ay, qué lástima, Sí, qué tristeza que quitaron ese proyecto. sí, sí, normal. Bueno, sí, iba yo bueno, yo no tenía una pregunta en específico, pero tenía ganas de felicitarlas por este seminario que se ve que estuvo impresionante. Yo solo tuve la fortuna de ver la grabación de la anterior sesión, que fue con Maurice Bellard, y no lo he podido terminar de ver, pero muchas felicidades por esta iniciativa, porque de verdad yo siendo también ex estudiante de baile, junto con Adriana, Bailarina. muchos años estuvimos metidas en la danza y yo sí lo dejé, desgraciadamente, porque la vida pues a veces te va alejando de estas cosas que amas, ¿no? Entonces volver a verlas, así, volver a escuchar la importancia de la danza desde diferentes perspectivas, por ejemplo, esto desde el cuerpo y la estética patriarcal, que yo jamás me hubiera imaginado que tuviera una, una una manera de mirarse así. Es decir, claro que lo sabía, pero solo lo intuía. Y después de escuchar a Verónica, a la doctora Verónica con este tema de cómo van cambiando las formas de percibir el cuerpo, para mí fue maravilloso y me encanta. Y por supuesto, estar cerca también, digo brevemente, porque son muchas cosas las que anoté. La maestra Nelly, muchas felicidades por esa vitalidad y ahora que la escucho, recuerdo una de las razones por las que yo dejé la danza, era esta parte hostil que yo percibía de lo riguroso que era estar, o eres perfecta, y eres delgada, las piernas largas, o te tienes que ir, ¿no? Entonces, cuando veo que hay tantas cosas de cómo acercarse a la danza sin ser perfecta. Había mucha hostilidad, yo me acuerdo con estos maestros que eran tan rudos, ¿no? Esta parte ruda de la danza la tengo ahí. Y cuando ella habla de la sensibilidad que percibió en Giri o en Irri, em, de de lo generoso que era, de cómo la trataba y todo eso, pienso que a veces uno se equivoca al alejarse, ¿no? De algo que tanto ama por razones de hostilidad. Es una percepción. En fin, otra cosa que iba a comentar es que yo tengo muchos años te seguí, Liliana, por radio, todos los viernes, Me lo de recuerdes, 7 a por 8, favor. 7 a 8 o de 8 a 9. Vete. De 8 a Me 9. me tocaba escucharte todos los viernes porque era el día en que yo iba a hacer un recorrido largo a ver a mi madre 1 hora de camino y justo me tocabas. Entonces yo te felicito mucho. Esta erudición, por más que yo lea, nunca llegaré a conocer todo lo que tú sabes. Y te felicito muchísimo. Bueno, pues nada, era eso. Y em, ver a Giri yo no lo conocía, o sea, mi desinformación era absoluta con respecto a él, pues para mí fue una revelación que ahora voy a seguirlo. ¿Qué otra cosa decirles? Pues nada, soy ex bailarina y soy muy amiga de Adriana, por eso nos seguimos, nos reportamos todos los días la vida para saber cómo vamos. Éramos compañeras desde hace 52 años. Perdón que lo diga, pero sí son. Bueno, desde la cuna, o sea, desde recién nacidas, entonces. Por supuesto, por supuesto. Pero no digas soy ex bailarina, porque como bien dice Gillian, uno es bailarín desde el vientre materno hasta la tumba. ¿No? Cierto, cierto. Y ahora con estas imágenes que compartiste, Liliana, de la danza de Giri en el video,
me acordé de una cosa que se llamaba videodanza, no sé si todavía siga muy de moda, No, pero pues ahora es lo de hoy. realmente es lo de hoy, ¿verdad? Porque es en línea, es como el lenguaje que se estila en estos momentos a partir de la posmodernidad y de la pandemia, pues Así tenemos es. este lenguaje, gracias a ese lenguaje podemos transmitir y hacer cosas, y me pareció extraordinaria este video, ¿no? De donde él baila de muchas maneras. Adriana, ibas a decir algo. Gracias. Muchas Ay, gracias por sí. escucharme. Muchas gracias por tus palabras. Y Rosario. Bueno, yo solo quiero decirle a la maestra Nelly Japey que nosotros tuvimos contacto con Andrea de Granda y que fue una persona que la admiró siempre, que siempre la llevó en su corazón. No tuve la fortuna de alguna vez haber estado con usted en una de las funciones como público, precisamente por la invitación de Andrea de Granda. Y pues aprendimos de usted por medio de ella, aprendimos a querer. Y también admiro su sencillez y generosidad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias Muchas gracias. a Ahora, usted. Un la abrazo. verdad es que atinarle a lo que le gusta a uno para expresarse es un regalo de ahí arriba. Sí, la verdad, sí. Ay, Muchas y gracias. ahora que menciona a Miss Nea, Andrea de Granda, yo Sí, siempre que tengo un espacio así, tengo que decir que, bueno, Miss Nea falleció hace casi año y medio, ¿no? 2 años en diciembre será. Pero bueno, yo siempre lo digo desde que empecé a hacer esto, que yo hago lo que hago gracias a Miss Nea. O sea, gracias a Andrea de Granda. Sin Andrea de Granda yo estaría siendo seguramente abogada muy aburrida por ahí. sí, Entonces, sí. ya que Y hablamos de Miss Nea, yo siempre necesito hacer ese reconocimiento. no, y por ejemplo, con, Y había una manita de Ah, Nat. sí, Nat. Nat, así, ajá. yo no, que ella también, ¿cómo se llama? Ay, no, Sí, Nea. ya se me fue. yo solamente quería preguntar. Ya se me olvidó. Ah, No, no sé. No, alguien no, estaba interrumpiendo, lo perdón, mi que internet estaba está yo muy que lento. Andrea de Grande estudió con Ana de Castillo. Ah, claro. Castillo también hizo muchísimo, muchísimo, Ana de Castillo, porque cuando ella empezó toda esa zona de Coyoacán y que puso su estudio y se puso a estudiar y todo, ¿no? Todas las personas que ella creó, digo que estudiaron en su fuera, todos tenían esa mística. Y yo me acuerdo cuando el maestro Tulio de la Rosa y yo, llamamos ballet de cámara, este, la fuimos la fui a ver a ella, y y que por qué no se hubiera con nosotros, porque ella era muy buena para convencer a la gente, para que tener patrocinadores para poder, para poder dar las funciones, ¿no? Ay, como no fue lindísima, pero no solo ella, sino hasta su esposo, todos alaban, todos, lindísimos, sí, toda esa zona. Yo tengo unos recuerdos de ella muy lindos, muy lindos, sí. Es que yo creo que atinarle a lo que a uno le gusta hacer realmente es un privilegio, porque yo creo que todo trabajo tiene sus bemoles, ¿no? Muy Y bien, atinarle, pues, claro. ahí está, sí. Muy bien, Vero, pues ahí está tu seminario. Muchísimas gracias. Vale la pena, vale Perdón, la pena por... creo que Nat, y ahí tenemos todavía unas manitas. Nat iba a decir algo y José Ah, Luis. es correcto, es correcto. Gracias, Lili. Yo más que nada quería preguntar, no he tenido tiempo de ver la clase pasada de Bellart, he estado con mucho trabajo, pero justamente hace unos días se presentó Elisa Carrillo con su último bolero en el Auditorio Nacional y creo que fuiste Liliana, no sé si alguien más de aquí fue, y yo quería, no sé, preguntar qué les pareció, no he tenido la oportunidad de tomar la clase, pero sé que
se tocó ese tema de Bellar. Y me pareció muy interesante que justo igual que con esto de Easy, Ujú. así se dice, Killian, como que igual se juntaron las dos cosas, me pareció muy interesante y pues Elisa siempre, a mí me parece que es impresionante. Sí, pues bueno, yo tengo ahí el bolero me cuesta. Primero porque me molesta sobremanera que cada que se habla del bolero de Béjart, nunca se hace referencia al bolero original de Bronislava Nijinská. Y entonces desde ahí me causa, no sé qué, pero algo. Y entonces yo leo los artículos de periódico donde hacen promoción, aquí y en el mundo, no digo nada más de este. Y nunca mencionan a Nijinská, ni la historia entre Ida Rubinstein y Ravel para crear esa música y Nijinská, en fin. Entonces siempre me molesta la desinformación con la que Béjart quiso hacer una como versión un poco abstracta de lo que él conocía, de lo que él sabía de la Nijinská, entonces no sé por qué nunca se menciona. Porque está la mesa, en la coreografía de Bronislava Nijinská había una mesa y una mujer que bailaba arriba de una mesa y unos hombres que la admiraban desde abajo. Y entonces, pues yo siempre he sentido que hay una necesidad de hacerlo. De hecho, cada que yo veo anunciado el bolero ahí pongo post porque creo que para poder apreciarlo, incluso hay que saber como desde dónde viene. Y hay una historia súper tórrida de amor entre Ida Rubinstein y Ravel para cuando lo convenció de componer la música, además. Pues hasta podría ser interesante por el lado un poquito así del morbo ¿no? de la época. Y bueno, también siento yo que Maurice Béjart le entregaba ese bolero. Maurice Béjart hizo el bolero cuando vio a Disney Sifnos salir del mar en una playa y se le hizo que era la persona o el cuerpo ideal o el artista ideal para hacer este bolero. Y era originalmente una mujer, entonces todo está muy bien. Pero siento que él le entregaba este bolero a personajes, digo, no porque Elisa no lo sea, pero yo, a personajes muy especiales, pero que él los sentía, los vibraba o se conectaba. Y entonces, desde que Maurice Béjart no está, siento que no se rompió esa como acto casi sagrado en el que Béjart le entregaba su bolero a alguien. Y entonces a mí me causa mucho conflicto. Pero sí fui y lo hizo muy bien. Creo que incluso estuvo mejor que la primera vez que lo presentó aquí. O sea, como más madura ella en este bolero. Y lo que a mí también me alegra mucho es ver que tenemos muchos bailarines que pueden acompañar, o sea, muchos bailarines más hombres que acompañan este bolero. Que todos son mexicanos los que acompañan, o sea, el ritmo, pues, son 40 hombres mexicanos. Pero bueno, esa es mi muy particular opinión del bolero que siempre me ha causado mucho conflicto verlo así como baila. Digo, después de ver a la Plisetskaya, a Jorge Don, a la misma Disney Sinfos que está en YouTube ella, o a Sylvie Guillem, pero es lo que me intriga es que él ya no vive y entonces cómo se pasa, ¿no? El bolero. Y otra cosa que me molesta también mucho es ver un póster gigante por toda la ciudad con este bolero que desde mi óptica era la obra sagrada de Béjart. Y entonces para mí verla en las paradas de los camiones me causa también un poquito de conflicto, pero esas son mis propias deformaciones personales, porque yo siento que tengo de pronto así, pues como un respeto desde mi infancia por ciertos personajes de la historia del ballet y por eso me causa a veces un poquito de malestar. Pero fue muy buena función y el bolero sí fue espectacular, debo de reconocerlo. Es que yo tenía mucha curiosidad. Yo pensaba que lo había creado para Jorge Don. Necesito ver la clase que dieron el mes pasado. Justo eso iba yo a comentarles con el comentario de Norma Patiño. Pueden solicitarle a Silvia Jamuy las grabaciones, porque ella las comparte sí o sí. Para eso son, justamente para eso son, y estamos pensando en transcribirlas para su posible publicación. Estamos, Silvia y yo, viendo la manera de que esto quede como registro, si hay autorización de las autoras, por supuesto.
Ah, pues sí, yo fíjate que bueno, que hoy no se pudo conectar porque justo está aquí en México. Patti Oliva es una costarricense que ha estado presente desde el año pasado con nosotros. Ella es investigadora de temas del cuerpo y la danza. Su tía, de hecho, fue la pionera de la danza moderna en Costa Rica. Y ella se encontró con nosotros en un momento en que ella estaba justamente trabajando unos temas del cuerpo y la danza. Mm. Y ella me dijo que está transcribiendo, porque justamente como está revisando, pues lo está transcribiendo. Entonces, bueno, tal vez podríamos pues, hacer Claro, con ella. Hoy justo está aquí en México presentando un tema en la Nelly Campobello en un congreso del cuerpo y la danza. Entonces, por eso no se conectó, pero me comentó que está transcribiendo, entonces podríamos acercarnos con ella. Y las grabaciones fantástico, también, aunque no fantástico. nos pidan a Silvia, si ven el último video, por ejemplo, ahí, si le pican a Silvia, a la cuenta de Silvia, pueden ver todo el despliegue de todo. Ahí están, Así que, efectivamente, y tenemos mucho público que las ven así por falta de tiempo. Entonces sí se puede, o sea, no crean que nos perdimos del programa y ya no hay oportunidad. Ya Bendita podemos terminar, tecnología. ¿perdón? ya podemos ir cerrando, mi querida Vero, porque Ah, ya son las 2:09 y la maestra se tiene que ir. Sí, es correcto. Cerremos. Lo sí. único que yo diría es que José Luis tenía la mano levantada. No sé si Por favor, que estás, hable, ¿no? Por favor, que hable. estás por Solamente, ahí, pues, José Luis, porque tiene gracias, rato esperando. Ujú. gracias, Verónica. Pues solamente una felicitación muy grande a todas las panelistas, a la doctora Verónica Cruz, a la doctora Adriana Ortiz Ortega, a Liliana Mascareñas, que pues todo muy interesante. Gracias por la invitación a Adriana. Muchas felicitaciones también a la maestra Nelly. Pues aprendí muchísimo y pues creo que es un esfuerzo muy valioso realmente y que pues sí sería padre que eh, pudiesen generar alguna memoria del seminario y pues ya hay herramientas de inteligencia artificial que automáticamente hacen las transcripciones de los videos. Entonces, bueno, en esa parte, pues si yo les pudiera asesorar en algo, pues con muchísimo gusto. Ay, Pues bueno, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Seguimos en contacto, José Luis, porque tienen que haber memorias. Yo lo he Ah, dicho desde el día -1. Martín fue la que estuvo contigo. Ajá. Entonces, bueno, pues cerramos. Yo creo que un gran seminario. El espacio para la danza es muy nuevo en este seminario, pero yo voy a seguir insistiendo sobre estos temas, tanto en Iberoamericana como en otros espacios universitarios, que es urgente que se traten y que se traten con ese nivel de análisis, ese nivel de archivo que tiene Liliana, que es extraordinario, el nivel de análisis desde derechos humanos, desde derechos de género que trabaja la doctora Ortiz Ortega, eh, lo que tiene que decir el campo de la estética en cuanto a cómo nos toca una obra de arte y su misión en nuestra vida, hagamos lo que hagamos, creo que es urgente y que nos da muchísimo para seguir adelante. Yo por mi parte no me despido, seguimos informando, seguimos invitándolos, vamos a seguir haciendo todo lo que se pueda porque cada vez nos contagian más maestros como la maestra Nelly, de esa vitalidad, ese amor por lo que hace, esa energía, esa manera tan positiva de ver la vida. Porque lo que comentó Norma, de que lo que le pasó con la danza no se queda en una percepción. Hay muchos errores en cómo se enseña la danza y se pierde mucho público por eso. Y por eso tenemos que seguir haciendo este esfuerzo que conmigo van a contar siempre, sí o sí, incondicionalmente. Agradezco a la Universidad Iberoamericana el apoyo, el esfuerzo, el mantener vivos estos espacios, a nosotros trabajando. Agradezco muchísimo a la maestra Mascareñas, a la doctora Ortiz Ortega, en este caso a la maestra Nelly, a nuestra eh, pionera que es Silvia Jamuy, y sigamos luchando. Mi invitación es a seguir luchando por la cultura y la educación sensible y racional en este país y en el mundo.
Muchísimas gracias. Cerramos un ciclo extraordinario. Gracias. Ay, un beso a la maestra Nelly. Nos vemos pronto. Maestra, gracias. Y en Chicas, 95, para 1095. eso Sí, es. ya casi. Haremos Lo fiesta, celebraremos con ella. fiesta. Vale, Adiós. Muchas gracias a todos por su compañía en este tiempo y bueno, hasta pronto, supongo. Gracias. Hasta pronto. gracias.